Hola a todos, bienvenidos a este cuarto video sobre C Sharp y Visual Studio. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para cualquier lenguaje de programación, lo que son las variables y los tipos de datos. Así que vamos a prepararnos para esto porque vamos a entender qué son, para qué sirven y cómo se usan, y también por qué son tan importantes. Entonces, ya dicho la introducción, comencemos. Primero, ¿qué es una variable? Piensa en una variable como una caja donde vamos a guardar datos. Esta caja tiene un nombre único y dentro podemos guardar algo como números, texto o incluso un valor de verdad o un valor falso. Tienen un identificador único para poder referenciar este tipo de dato. Almacena un valor que puede cambiar. Siempre tiene un tipo de dato que determina que puede guardarse. En este caso tenemos algunos ejemplos de variables. Por ejemplo, tenemos un tipo string. Estamos guardando un tipo cadena, que en este caso es Joel. Tenemos un tipo de variable int, que en este caso estamos guardando edad. Y tenemos un decimal, un float y un double. Entonces ya vamos con esto a seguir entendiendo un poco más mediante vamos aprendiendo todo este tipo de variables. ¿Para qué sirven? Permiten almacenar cualquier tipo de información que el programa necesita para realizar cálculos o consultas, también para tomar decisiones en algunos casos o en la interacción directa con las personas o el usuario. Facilita también la reutilización y manipulación de datos. Tenemos los datos primitivos, hay otros datos referenciales, pero no les veo relevantes en este curso por lo pronto, porque no digo que no sirven, pero por el momento pienso que no son relevantes. Entonces, los tipos de datos primitivos son los bloques básicos de construcción de datos en cualquier lenguaje de programación, no solamente en C Sharp. En estos casos tenemos lo que es el tipo numérico, que son para números sin decimales, lo que son enteros, o float o double, que son para cálculos precisos, como también vamos a ver aquí lo que es cuentas de banco, cálculos científicos, velocidad, etcétera. Tenemos de tipo texto, tenemos de caracteres, que es char, que es un solo símbolo o letra. También el más utilizado, que es cadenas de texto o string, palabras o frases completas. También tenemos los de tipo booleanos, que ya sabemos que son verdaderos o falsos. Esto por lo general nos sirve para lógica y condicionales. Y los especiales, que pueden ser vacío o null. Null lo voy en algunos lenguajes, ya depende del lenguaje, pero en este caso en C Sharp vamos a utilizar null o vacío. Aquí tenemos algo muy importante, vamos a hacer un pequeño análisis en estas tablas y ejemplos. Por ejemplo, tenemos de tipo byte, short, int, long, float, double, char y boolean. Tenemos una pequeña descripción. Tenemos el rango aproximado. Por ejemplo, en byte tenemos que va desde menos 1.28 por 10 a la 2 a 1.27 por 10 a la 2. Está en notación científica, ¿no? Tenemos el tamaño, la precisión y el uso. Vamos a dar un pequeño análisis, como les digo, a byte. Tenemos que el tamaño es de un byte, la precisión son de 8 bits y el uso común son para datos pequeños. Tenemos aquí varios ejemplos de cómo podemos interpretarlos. Por ejemplo, la variable de tipo byte almacena valores enteros de 0 a 255. También tenemos la variable de tipo short, que va desde menos 32.767 a 32.707. Entonces, tenemos que ir entendiendo cuál es el tamaño y precisión y cuál va a ser el uso de estos tipos de variables. Por lo general, memorizar esto es un poco imposible. Voy a ser sincero, no lo recordaba porque por lo general trabajamos con unos que ya son, como decir, predeterminados o los más usados cuando nosotros realizamos consultas de base de datos o declaramos variables para hacer algunos cálculos. Entonces, pero creo que no está de más darnos un repaso, un recorderis de todos estos tipos de variables. Por ejemplo, int es un tipo de dato muy utilizado. En C Sharp también es lo que es el double, pero también está decimal, que el decimal también puede ser utilizado para cuentas de banco, en algunos casos para cierres o arqueos de caja. Tenemos string, que es el tipo de cadena. El double también se utiliza muy a menudo, por ejemplo, en este caso es pi, pero no es tan exacto como el decimal.
Entonces siempre hay que tener en cuenta estos tipos de datos y echarse un recorderis. Les recomiendo realizarse un análisis de toda esta tabla y si hay preguntas o inquietudes, la mejor herramienta de todos, a googlearlo. Si ustedes se van a Google y realizan una investigación profunda de todo esto, van a saber que los datos o la información que encontramos es demasiado extenso. En algunos lenguajes de programación son diferentes, pero todos van enfocados al mismo rumbo. Entonces no hay ningún cambio en especial. Tenemos la conversión o tipos de datos. Aquí tenemos algunos ejemplos que están destinados en C Sharp. En programación a veces necesitamos convertir un dato de un tipo a otro. Esto puede hacerse de forma implícita o explícita. Yo he visto que la utilización de la conversión de datos es más utilizado en el momento de realizar CRUD con bases de datos. Yo lo he utilizado mucho, pero pienso que también en programas no tan complejos como es una conexión de base de datos o realizar procesos CRUD, también hay que saberlo, porque al momento de llegar a ese tema nos va a resultar muy fácil. Tenemos lo que son las conversiones implícitas o waiting cast. Son automáticas y seguras, ya que no hay pérdida de nada de información. Tenemos aquí de ejemplo en donde declaramos una variable de tipo entera que le damos a 100 y vamos a transformarla a double. Entonces vamos a decirle que el número decimal 2 va a ser igual al número entero 12. Entonces estamos diciendo que 100 va a convertirse en double. Entonces vamos a ver lo que es conversiones explícitas. Son manuales y pueden generar errores si no tenemos cuidado, porque siempre va a haber pérdida de información. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos double, número decimal, 99.99 y como int, número entero, realizamos la conversión aquí y el número entero será 99. Obviamente vamos a tener una pérdida de datos. No es conveniente, pero en algunos casos sí vamos a utilizar este tipo de conversión. Tenemos unas diferencias claves que para concluir todo esto, que implícitas, automáticas y seguras, y explícitas requieren un cask y pueden generar errores o pérdidas de información. Entonces, ninguna conversión explícita va a garantizar que no se pierda ningún tipo de información. Ahora, aquí vamos a tener lo que les comentaba. Saber y memorizar todos estos tipos de datos es un poco complejo. Por lo general, nosotros tenemos que saber que estos datos que se encuentran aquí, como int, float o double, bool, char y string, son los más manejados y conocidos en el lenguaje de programación de C Sharp y creo que en todos. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. Pero, ¿qué es de estos datos de espacio en memoria? ¿Por qué debemos saber los bytes? ¿Por qué debemos saber cuánto utilizar para nuestros datos o etcétera? ¿Por qué? Tenemos que entender una cosa. Ejemplo, vamos a imaginar nuevamente nuestra cajita y vamos a decir que aquí está un tipo de dato entero. Entonces aquí vamos a almacenar el número 22, unidad que es de 22. Este tipo de dato es entero. Sabemos que es de tipo de dato entero, ¿no es cierto? Nosotros nos fijamos que por lo general esto de aquí va a perder espacio. O sea, no estamos siendo óptimos, estamos desperdiciando recursos. ¿Cuál sería lo aconsejable, no? Almacenar un tipo de dato byte, que obviamente va a funcionar, pero por conveniencia y ya por todo esto de programación o varios cursos o inclusive cursos de ingeniería, tenemos que saber que un tipo de dato, edad, siempre va a ser entero, pero si vemos los recursos que nos desperdicia, sabemos que esto es un espacio en memoria. Este es el tipo de dato que vamos a guardar, pero miren cuánto de espacio de memoria podemos ahorrar si ocupamos con byte. Algunos entornos de desarrollo he leído, no sé si en este caso Visual Studio, que cuando ocupamos un tipo de dato ya entero, se adapta si es un número igual como byte. En caso de Python, en Python nosotros no tenemos que declarar tipo de variable como es aquí en Visual Studio, porque se adaptan al espacio en memoria dependiendo a lo que se va a insertar. Y para comprender esto es tal cual. Solo tenemos que entender qué es variable y dónde utilizarlas. Por ejemplo, una variable, como ya lo repetimos, es un espacio en memoria. Nosotros tenemos que saber cuándo vamos a ocupar la variable tipo int, qué tipo de dato vamos a almacenar. También lo que es float o double. Por ejemplo, float no nos serviría para un tipo de variable
está destinado para arqueos de caja que manejen cantidades extraordinariamente grandes y sobre todo de dinero que no puede haber ningún tipo de falla, usar Fluat sería el peor error que podrías tú hacer en un programa. Aquí tenemos que utilizar Decimal porque Decimal es mucho más preciso y el tamaño es más grande. Aquí, en ejemplo, en Bool, aquí solo vamos a tener dos respuestas, verdadero o falso. Char vamos a utilizar para un carácter y string para cadenas. Entonces, la idea de saber por qué funciona esto es cómo y cuándo saber utilizar el tipo de variable. Esto va a estar destinado al enfoque o al enunciado de nuestra problemática para poderlo adaptar a nuestro software. Ahora, como les digo, adentrarse a esto es muy grande, o sea, investigar sobre todo este tema de variables es un mundo muy grande que en lo personal no puedes memorizar todos los tipos de variable que existen desde la existencia de la informática, pero siempre tienes que adaptarte a los que más utilizas. Sí está bien leerte de vez en cuando la tabla, googlearlo, cuáles son las más utilizadas, los tipos de variable que existen en C# o en cualquier otro lenguaje que estamos aprendiendo y darse un recorderis. Pero por lo pronto vamos a utilizar esto para nuestros ejercicios. Dándonos ya un poco de enfoque de qué son las variables antes de realizar la práctica, vamos a ver cómo son las impresiones en consola. Aquí tenemos imprimir texto estático. Es la forma más básica de impresión en consola. Es escribir un mensaje fijo, sin variables ni datos dinámicos. Aquí tenemos console.writelane, entre comillas, hola mundo, basta. Vamos a pasar esto rápido porque yo creo que esto con práctica lo aprendemos mejor. Tenemos lo que es la concatenación con cadenas. Aquí nos va a permitir combinar el texto estático con valores almacenados en variables usando el operador más. Este tipo de concatenación también es muy común en Java. Por ejemplo, declaramos un tipo de variable string que se va a llamar nombre y va a guardar el dato Juan. Y le vamos a decir console write vamos a decir hola, concatenamos con el operador más en los dos lados para unir estas dos cadenas de string y vamos a decir hola, el nombre de la variable nombre, ¿cómo estás? Y esto tiene que imprimirnos hola Juan, ¿cómo estás? La ventaja es que va a ser sencillo de entender y la desventaja que puede volverse difícil de leer cuando tenemos muchas variables en la consola. Imagínense que queremos que se nos imprima unas 15 variables y ¿cómo vamos a entender esto? O sea, no va a haber ni espacio en el ID. Tenemos lo que es la interpolación con cadenas, que en lo personal es la única que yo utilizo, la que me he podido adaptar porque creo que nos da unas facilidades tremendas, una forma moderna y clara de imprimir variables directamente dentro del texto usando el símbolo dólar. Por ejemplo, aquí tenemos una variable de tipo string llamada nombre que almacena el dato Joel y tenemos una variable tipo entera llamada edad que almacena el dato 23. Esto ya vamos a ir aprendiendo imagínense las cajitas. Entonces vamos a darle un console write line. Primero signo dólar, después un texto que acompaña a las variables. Ejemplo, hola, soy el nombre Joel y tengo edad 23 años. La ventaja de esto es que es más legible y fácil de manejar que la concatenación. La desventaja y la única que ya no le tomaría como desventaja es que ya no son compatibles con C# 6.0 y versiones posteriores. Nadie va a ocupar una versión anterior de 6.0, entonces esta ventaja quedaría nula. Yo les recomendaría utilizar esta interpolación de cadenas porque es la más fácil, entendible y dinámica para poder trabajar. Tenemos el formato de cadenas string.format, para mí es la más complicada, pero algunos lenguajes de programación aún se utilizan, igualmente aquí en C#. Es usar una plantilla con marcadores, después vamos a entender un poco de los marcadores cuando utilicemos listas o arrays, o también lo que son matrices se van a reemplazar por los valores en orden. Por ejemplo, tenemos aquí el tipo de dato Joel y este tipo de dato entero que es 23. Le damos al console write y vamos a decir string.format y vamos a decir hola y vamos a darle el valor 0 que va a ser el valor inicial. Luego punto tienes, vamos a dar el valor 1 y continúa con años y vamos a darle el orden en que van a imprimirse esas variables. Por ejemplo, nombre está en la posición 0 y edad está en la posición 1. Similar a interpolación, pero más antigua. Yo pienso que ya es obsoleta. Y la desventaja es que es menos intuitiva que
interpolación de que acabamos de ver con el signo de dólar. Tenemos el uso directo de console.writeLine con formato. También es un poco conflictiva igualmente, pero tiene una ventaja que en lo personal a mí me agrada. Como lo dice aquí, es similar a string format, pero aplicando el formato directamente. Console.writeLine, damos hola, generamos la posición, coma. Tu saldo es, generamos aquí posición y también generamos lo que es el formato de valor. Por ejemplo, decimos nombre, que es Joel, y saldo, que es 1234,564444. A mí me gusta esta impresión de consola porque aquí podemos formatear valores numéricos o de fecha fácilmente. Ejemplo, si damos un valor de fecha y nosotros queremos que se imprima solo el día, solo la semana, solo el año, nosotros aquí podemos realizarlo. Por ejemplo, aquí tenemos formato de moneda con 2 decimales, lo que estamos haciendo aquí. Tenemos números con separadores de miles y también formatos personalizados, como les comentaba de la fecha. La otra desventaja es que con el signo de dólar es menos moderno, o sea que el signo de dólar sigue ganando la interpolación. Tenemos el console write sin salto de línea. Y aquí si necesitamos imprimir sin salto de línea, podemos utilizar el console write en lugar de console write line. Ejemplo, dale un console write line y decirle escribe tu nombre y va a imprimirse abajo y necesitamos leer el valor string nombre. Esto va a ser igual a console write line. Vas a leerme y guardarme este dato en memoria y después de eso vas a imprimirme. Console write line, hago interpolación, le digo hola y el nombre ya va a estar impreso aquí. En este caso podría ser Joel o cualquier dato que hayamos guardado. Útil para capturar datos en la misma línea y también ya con el pasar del tiempo vamos a comprender todas estas impresiones en consola y traten de adaptarse a uno. Tenemos aquí el uso de caracteres especiales. Aquí vamos a incluir caracteres especiales usando una secuencia de escape como \n para un salto de línea o \t para tabulación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿cómo se imprimiría esto? Hola amigos, \n, recuerden que es un salto de línea. Si le damos salto de línea, se va a imprimir a la siguiente línea. Bienvenidos al curso de C# con Edcode. Y \t nos va a decir un espacio de tabulador, o sea, un tab o tabulación al lado derecho. Si le damos \t de nuevo, va a darme 2 espacios de tabulación. Pruébenlo y se van a dar cuenta cuál es el tipo de impresión que va a realizar. Aquí tenemos un resumen comparativo en donde esta tabla es leerse todo lo que acabamos de ver, memorizar esta tabla y saber todos los tipos de impresiones en consola. Bueno, vamos a escribir un poco de código para quedar claro todo esto. Aquí ya tenemos nuestro ejercicio 2. Vamos a crear un nuevo project. Y vamos a decirle nuevo proyecto, tipo consola igualmente. No pienso ya estar repitiendo solo eso, porque pienso que ya deberían dominar esto. Y vamos a darle de título, vamos a escribirle variables y impresiones de consola. Igualmente vamos a darle la numeración, que sería el 3. Después ya vamos a organizarles acá en la cascada. Estos parámetros se permanecen ahí y vamos a crear. Entonces, aquí ya tenemos, como ya saben, la estructuración de nuestro proyecto. Vamos a escribir aquí nuestro respectivo ejercicio y aplicando nuestros comentarios que aprendimos. Por eso es bueno saber comentar. Como este es un bloque que va a especificar algo grande, va a servir un comentario de bloque, ¿no es cierto? ¿Para qué un XML o para qué también un comentario de una sola línea? Entonces, vamos a cumplir los requerimientos de este ejercicio para la práctica. Nos dice que escriba un programa que solicite al usuario su nombre y su edad y va a imprimir los datos usando concatenación, interpolación y string.format. Entonces, primero vamos a preguntarle al usuario console.writeLine y vamos a decirle ingrese su primer nombre. Listo. Después vamos a decirle que va a ser tipo string, nombre va a ser igual a console.readLine. Ya tenemos este tipo de dato que vamos a escribir, se va a guardar en esta variable nombre y vamos a comentar las formas en las que nos pide imprimir, lo que es concatenación. Vamos a escribir aquí concatenación y vamos a decirle aquí console.writeLine y vamos a decirle su nombre
es, concateno aquí, nombre, sigo concatenando, su nombre es, ahorita estaría Joel, vamos a darle espacios, su nombre es Joel, y vamos a decirle que, pero no sabemos su apellido, punto. Vamos a detener el programa, console.readline, y vamos a ver cómo nos sale. Recuerden aquí ajustar al programa que queremos ejecutar. Tenemos aquí, ingrese su primer nombre y nos concatena aquí su nombre Joel, pero no sabemos su apellido. Vamos a seguir jugando con esto. Tenemos lo que es la interpolación, es mi favorito, ¿no? Vamos a decirle console.readline. Vamos a decirle que aquí su nombre es, nos falta el signo de dólar, ojo con esto, si no, no funciona. Su nombre es, entre llaves, nombre, su nombre es Joel, coma, pero no sabemos su apellido. Ojo, si se dan cuenta la comodidad que resulta entre interpolación y concatenación, imagínense que fuera 5 o 10 datos, sería ya un poco fastidioso ir ubicando dato por dato. Vamos a ver cómo se nos imprime aquí. Ingrese su primer nombre. Su nombre es Joel, pero no sabemos su apellido. Su nombre es Joel, pero no sabemos su apellido. Todo es igual. Vamos a imprimir aquí unas líneas para saber cuál es la diferencia con console.readline. Vamos a imprimir aquí unas pequeñas líneas de separación para saber cuál es cuál. ¿No? Entonces ya tenemos concatenación e interpolación. Ahora nos falta, si se dan cuenta para qué también los comentarios, nos falta la string.format. ¿Cómo era esto? Vamos a decir que console.readline, recuerden, aquí va comillas y vamos a decir su nombre. Su nombre es, y aquí vamos a dar la posición que sería 0. Le damos coma, pero no sabemos su apellido. Punto. Y aquí realizamos con una coma y aquí van las variables, por ejemplo, nombre. Y cerramos. Vamos a darle otra separación y vamos a ver cómo se nos va a imprimir. Todas tienen que ser iguales. Joel. Su nombre es Joel, pero no sabemos su apellido. Su nombre es Joel. Entonces esto podemos saber que está perfectamente bien. Ahora, hay una cosa que olvidé y aquí me está diciendo que también guarde su edad. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Recuerden que aquí con console.readline estamos guardando este tipo de variable string llamada nombre. Entonces, después de ingresar su nombre, tendríamos que preguntar que ingrese su edad. O sea, no preguntar, tenemos que decirle que ingrese su edad. Por ejemplo, aquí vamos a comentar ingreso de nombre. Y aquí vamos a comentar ingreso de apellido. De apellido no, de edad. Entonces vamos a decirle un console.readline y vamos a decirle aquí ingrese su edad. Entonces, aquí vamos a guardar en un tipo de variable entera, ¿no es cierto? La edad. Int edad, esto es igual a console.readline. Listo. Aquí nos da un error y es importante saber leer estos errores. Aquí nos está diciendo que el tipo de variable no va a coincidir. Entonces, tenemos que esto transformarle a entera. Vamos a decirle int.parse y vamos a darle esto entre paréntesis. Es la conversión de variables que ya hablamos previamente. Aquí lo transformamos con int.parse. Vamos a ejecutarlo a ver si no nos da ningún tipo de error. Ingrese nuestro nombre, Joel. Ingresar nuestra edad, 23. Y no da ningún tipo de error, pero vamos a realizar mejor esa concatenación.
Entonces, su nombre es Joel, y aquí podemos borrar esto. Su nombre es Joel, pongámosle. Y realizamos la respectiva concatenación, que va a ser edad. Recuerden darle espacio, ya que esto de aquí no amerita los espacios. Aquí no necesitamos espacio. Entonces, de este ya debe de corregirse. Vamos a realizar con interpolación. Vamos a decirle que su nombre es Joel y ponemos aquí edad y listo. Terminamos y tiene 23 años. Pongámosle años, ¿ok? Años. Ahora con string.format vamos a otra vez realizar una respectiva configuración aquí. Su nombre es Joel, tiene aquí. Tenemos que realizar el tipo de variable, que en este caso la posición sería 1 y tiene 23 años. Punto. Entonces, como la posición 0 está el nombre, entonces la segunda posición vamos a ponerle la edad. Entonces, vamos a ejecutar y vamos a decirle ingrese su primer nombre, que va a ser Joel, y vamos a ingresar la edad, que en este caso va a ser 23, 24, y entonces va a resultar lo mismo. Su nombre es Joel y tiene 24 años, su nombre es Joel y tiene 24 años, etc. Entonces, con esto ya dicho, nosotros tenemos que adaptarnos a la mejor impresión de consola, lo que nos va a realizar a nosotros más cómodo. No sé, ya depende de ustedes. Yo siempre ocupo interpolación, no la cambio por nadie. Ya dependiendo otros tipos de variables o, como les he dicho, lógicas de negocio diferentes, podría optar por otras. Pero en este caso yo les recomiendo utilizar interpolación para la impresión en consola. Entonces creo que en explicación de código sería todo eso. Y tenemos la tarea que es teoría, práctica, teoría y práctica. Y teoría y práctica, ya vamos a ir viendo un poco más de tarea, ya un poco más de código. Como sigo insistiendo, es un poco cansado la teoría, pero me gusta saber el porqué de las cosas, como siempre les comento en todos nuestros videos. Si quisieras saltarte todo esto, como te dije la anterior vez, les recomiendo que se vayan a otro curso, que ya estén más avanzados o adelanten más videos. No sé, puede que este sea mi último video que he realizado en este mes, o no se sabe con esto de las fechas. Tal vez ya haya 100 videos antes, después, o tan solo uno. Pero entonces, si quieren avanzar más rápido, les recomiendo otros videos que ya están full adelantados. Estamos yendo desde el principio para que cualquier tipo de persona pueda tomar este curso. Y creo, sin nada más que decir, eso sería todo por hoy. Hemos cubierto las variables, los tipos de datos y cómo imprimirlos en consola. Si te gustó el video y quieres seguir aprendiendo programación conmigo, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. Nos vemos en el próximo video.